Un gusto, Johnny. Muchas gracias por la llamada, por la invitación. Un abrazo para todas las personas que están viendo o escuchando en Ecuador o en cualquier parte del mundo, ¿por qué no? Un saludo para la primera escuela de podcast de Ecuador. ¿Cómo salir adelante en el podcast? Bueno, me parece que lo que puedo sugerir va a parecerle a muchas personas bastante obvio y van a decir como, ¿en serio este señor se conecta solamente para decirnos esto? Pero a veces se nos olvida. A veces perdemos la conciencia, como dice el dicho, los árboles no te dejan ver el bosque y por eso uno a veces se pierde en el bosque. Entonces, cuando hablamos de salir adelante en el podcast, lo primero que deberíamos hacer es tener conciencia de dónde es atrás y dónde es adelante. Se dice fácil y uno dice, ay, pues tan bobo. ¿Dónde es atrás y dónde es adelante? Pues adelante es, ¿dónde? Defínelo. Y al definirlo, vas a saber con más certeza dónde es adelante y dónde es atrás. Atrás normalmente es donde venías. Entonces puedes hacer como fotografías. Esas fotografías pueden ser como, mira, estamos en septiembre de 2023. ¿Qué tengo hoy en septiembre de 2023? Pues tengo que no he hecho un podcast o que sí lo hice y llevo 6 episodios o 27 episodios, lo que sea. Que tengo tal micrófono, que tengo tanto público o tanta audiencia. Con esa fotografía la guardas, yo sé, fotografía es una manera de decir, ¿no? Como que haces una fotografía de ti mismo, de ti misma, en este momento y en este día, y dentro de determinado tiempo vuelves a hacer otra fotografía para comparar. Ese determinado tiempo lo puedes establecer a voluntad. Puede ser dentro de 5 años. Sí, pero dentro de 5 años sería muy tarde para tomar correctivos. Entonces dices, ok, mi meta a 5 años va a tener metas volantes o metas parciales. Y voy a medir cada año. Voy a hacer otra fotografía de cómo estoy cada año. Entonces, todos los septiembres de cada año de 2023, de 2024, 2025 en adelante, haces un momento, te tomas un momento para tomar la fotografía de cómo estás hoy. Y luego comparas esas fotos para definir si te estás moviendo hacia adelante, el adelante que tú te habías imaginado, o si no te has movido. Si no te has movido, entonces va a ser una señal de alarma para que te diga como, pues estás igual que antes. Entonces vas a notar y a decir como, ay caramba, tengo que hacer algo, tengo que modificar tal cosa. ¿Lo puedes hacer a manera retrospectiva? Claro que sí. Podrías decir entonces, estoy en septiembre de 2023. Veamos, hagamos un ejercicio de memoria o de pronto de verdad de tomar una fotografía, de decir, bueno, ¿qué tenía yo en septiembre de 2022? Y haces una lista. Tenía esta ropa, tenía estos estudios, tenía estos libros, había aprendido de tal cosa y comparas con el septiembre de 2023. Luego, cuando juntas varias fotografías, puedes establecer cuál es el ritmo de tu avance y para dónde es que estás avanzando. Es muy fácil decir para adelante. Claro, para adelante, pero ¿dónde es adelante si en el mundo real no existe una sola vía? El mundo es abierto y hay 360 grados para donde puedes girar y avanzar. Y si estás cambiando de rumbo, el adelante de hoy puede ser el atrás de mañana o el atrás de cualquier otro día, porque cambiaste de rumbo. ¿Es que no se puede cambiar de rumbo? Claro que sí, se vale cambiar de rumbo, pero que te des cuenta que estás cambiando de rumbo y que lo hagas a propósito. Y no que de repente te movieron el tablero y entonces cambió todo y tú sigues caminando. Tú dices, voy hacia adelante, pero como te movieron el tablero, de pronto ya no es hacia adelante de acuerdo a las metas que te habías propuesto algunos años atrás o algunos meses atrás. Para mí, ¿cuál es la perspectiva del podcast en nuestra región, en la región andina, digamos? Está en ascenso en cuestión de oyentes y suscriptores y suscripciones. Yo creo que la región andina en cuanto al podcast está un poco en caos, descubriendo qué es
y batallando por la atención. La batalla por la atención es a quién le prestamos atención cuando estamos consumiendo información o cuando estamos consumiendo medios. Hace 10 años, fácil, le prestábamos atención a la televisión, pero eso ha estado cambiando. Y entonces de repente apareció Twitter. Bueno, hace 10 años ya existía Twitter y fue creciendo y todo el mundo dijo, bueno, como que Twitter es la red social y hay que prestar atención a eso. Luego cobró muchísima fuerza Facebook y luego apareció, por ejemplo, Google Plus y eso ya ni siquiera existe. Entonces nuestra atención ha ido cambiando, después nos pasamos para Instagram, vamos en que nos pasamos para TikTok y durante todo ese tiempo también han estado los podcasts ahí. Pero los podcasts se oían en Apple Podcasts o en aplicaciones similares. Luego apareció Spotify y dijimos, ay no, hay que oír los podcasts entonces en Spotify. Y algunas aplicaciones alternativas y retadoras, apareció Podimo y de todas formas seguimos creyendo en Spotify y el mundo entero como que pone la atención en Spotify, a pesar de que no es la única ni la principal. A veces la gente suele decir como no, podcast en Spotify, pero actualmente en septiembre de 2023 estamos diciendo, ojo, podcast en YouTube. Y entonces estamos dando, el tablero dio la vuelta, el tablero cambió porque hace 5 años y 10 años también estábamos pensando en YouTube, pero solo video. Y entonces ahora decimos, para hacer podcast pues hay que hacerlo en YouTube, no importa si eres de audio o si eres de video. Deberías hacer clips cortos para que aparezcan en TikTok, porque TikTok está súper de moda. Y así vamos en esa pelea por la atención y por establecer dónde es que nos prestan atención y dónde es que deberíamos hablar. Y a veces, como se cambia tanto el tablero, cuando vamos para adelante, de repente volteamos a mirar y todo el mundo estaba yendo para otro lado y nosotros jurábamos que íbamos para adelante y resulta que estamos atrás de otros. Creo que todos los días vale la pena replantearse y decir como, si estoy yendo para donde yo quiero, ¿cómo no formar parte del caos de esa batalla y proponer algo nuevo o diferente, en especial para los chicos en la escuela de podcast que están iniciándose en el podcast? Una opción que tienes es decir, no voy a formar parte del caos y voy a tomar mi propia decisión y voy a regirme por mis propias reglas. Voy a hacer este contenido y voy a avanzar en esta dirección. Punto. Y el mundo alrededor, si se va a caer, pues que se caiga. Esa es una opción. La otra opción es, si el mundo está en caos, yo voy a ser parte de ese caos. Y voy a estar en la vanguardia de ese caos. Eso significa, si todo el mundo se desplaza hacia TikTok, pues yo me voy hacia TikTok. Que está de moda Clubhouse. Durante la pandemia estuvo de moda en Clubhouse y había que hacer fila para entrar y tener una cuenta. Las personas que entraron en Clubhouse quizás aprovecharon muy bien ese cuarto de hora que duró la fiebre de Clubhouse, que era una plataforma donde te conectabas y hacías transmisiones en directo de audio. Eso pues ya no está de moda, pero hubo gente que estuvo allí y aprovechó esa moda mientras estuvo. Y también hubo gente que estuvo allí durante esa moda y cuando se acabó la moda no sacó nada en concreto. Pues ya nadie entra a Clubhouse y entonces si yo era famoso en Clubhouse, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirvió haber sido famoso en Clubhouse? Entonces eso hace parte de la evaluación que tienes que hacer y decir, voy a estar 3 meses fuertes en Clubhouse o ahora TikTok, voy a dedicarle 3 meses fuertes a TikTok o no. O tú puedes decir, no, yo voy a seguir con mi podcast de audio o con mi podcast de video y el mundo se puede caer alrededor. Yo sigo con mi proyecto firme mientras tenga público. Ahora, ¿cuál es la tendencia en el podcast? Producción, true crime, charla, monólogo, ¿qué está pegando más? Yo creo que todos y ninguno, porque depende a quién le preguntes. Entonces hay gente que te dice, basado en estadísticas de Estados Unidos, que el true crime es lo mejor y que eso funciona para todo el mundo. Y cuando revisas las estadísticas en América Latina y en la región andina, descubres que no tanto, que si hay algunos programas de true crime, o sea, de criminales,
que funcionan bien, pero que en realidad hay más, a mi juicio, hoy funcionan más los de comedia que los de true crime, a mi juicio, pero es que es según a quién le preguntes, ¿no? Los de monólogos casi no, últimamente no funcionan y ahí estoy yo en entredicho porque yo tengo un podcast que es de monólogos y lo continúo o no lo continúo, lo cambio o no lo cambio. Todos los días me pregunto, ¿será que estoy yendo bien o que no? Y creo que tengo un público. No es el que más funciona, pero tengo un público y entonces me aferro a ese público y trato de buscar el punto de encuentro con las personas que hacen parte de mi público y preguntarles, mira, ¿qué piensas si yo dejara de hacer monólogos y empezara a hacer, por ejemplo, entrevistas? Y las personas me dicen, no, a mí me gustan los monólogos. Entonces yo me ayudo de esas opiniones para tomar las decisiones sin pensar en qué es lo que está pegando más, sino que dónde es donde yo puedo pegar más. Porque, por ejemplo, los de comedia creo que me iba a ir muy mal. Y los de crimen, pues me deprimen. Entonces, y los de noticias, estoy probando con una de noticias, pero solo de noticias enfocadas en tecnología, porque las noticias de política, por ejemplo, me deprimen. Entonces ya decidí, pues para mí no es. Otra persona que haga las noticias de política, yo me deprimo con esas noticias, entonces, ¿para qué le dedico mi tiempo? Ahora, ¿cuánto debo esperar para ver si mi podcast tiene aceptación de la audiencia para no decepcionarme? Tú lo defines según tu posibilidad. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? ¿Cuánto tiempo deberías esperar? No según el mundo, sino según tú. Entonces tú puedes decir como, mira, yo tengo unos ahorros, voy a emprender este proyecto como si fuera un negocio. Voy a abrir una tienda en mi barrio y voy a vender podcast. Ese es mi producto, por ejemplo. Alguien puede decir, no, yo voy a vender empanadas, yo voy a vender camisetas, yo voy a vender, pues alguien dice, yo voy a vender podcast y voy a darme un plazo de probar de, por ejemplo, 3 meses o de un año. 3 meses suele ser corto, porque empiezas a hacerlo y vas a notar que algunas personas vienen, se asoman a tu tienda y dicen, buenas, ¿y aquí qué venden? Podcast, señor. Ah, gracias, no, no me interesa. Se van. Pero eventualmente puede entrar alguien que dice, ah, qué bueno, hace rato que estaba buscando una tienda de podcast porque a mí me interesan los podcasts y este es el lugar donde yo voy a estar y voy a quedarme y es más, voy a venir mañana a ver qué podcast nuevo tiene. Si te lo imaginas como si fuera en el mundo real, en el mundo 1.0 y fuera una tienda, tú puedes ver cuál es el progreso y puedes decir, bueno, hoy no vino nadie. Primera semana, no vino nadie. Segunda semana, vinieron 2 personas, pero se fueron y no volvieron. Tercera semana, vinieron 6 personas, 2 de ellas volvieron. Cuarta semana, tengo 6 personas que vienen a menudo y 60 que vienen a veces y no compran nada, no consumen ningún podcast, pero pasan y ven. Quinta semana, y vas haciendo así la progresión. Volvemos a la estrategia de toma fotografías. Y ese toma fotografías suele ser, mira las estadísticas o evalúa lo que tú tienes y cómo te sientes. Incluso también se vale pensar en la salud emocional y tener un diario y decir, primera semana, me siento entusiasmado. Segunda semana, estoy entusiasmado, pero también empiezo a ver que tengo dudas sobre tal decisión. Tercera semana, mis dudas se incrementaron, voy a cambiar de rumbo, pero voy a esperar hasta la sexta semana para ejecutar mi decisión, porque si la tomo en caliente, podría equivocarme. Cuarta semana, es, todo apunta a que sí debo hacer el cambio. Quinta semana, apareció una sorpresa, debo mantenerme. Sexta semana, evaluando todo lo que tengo en las 5 evaluaciones, las 5 fotos anteriores, en esta sexta semana he decidido que voy a mantenerme hasta cumplir 6 meses, por ejemplo. Pero todo eso requiere de mucho juicio, no solamente de esmerarte en hacer el contenido que estás haciendo, sino en evaluarte y saber cómo te sientes con lo que estás haciendo.
Para un podcaster nuevo, ¿qué recomendamos? Producirlo en audio o en video. Esto en base a las tendencias de la audiencia. Volvemos a decir como es que hay varias audiencias, no hay una sola audiencia. Ya no estamos en la época en la que un canal de televisión tenía toda la audiencia y el otro canal de televisión no tenía nada de audiencia y entonces les tocaba competir por eso. Y si alguien tenía, y si alguien tenía una cámara y estaba viviendo en una ciudad o en un pueblo o en un barrio, pues no podía hacer nada porque toda la audiencia era del canal de televisión. Todo el mundo está viendo el canal de televisión y nadie ve otra cosa. Actualmente tenemos a las audiencias atomizadas, dispersas. Y hay unas que ven televisión, hay otras que todavía escuchan radio, y hay otras que se pasaron a TikTok y todo lo consumen en TikTok, y hay otras que oyen en Spotify, y hay otras que hablan con el parlante inteligente de Google, porque les regalaron uno de cumpleaños y están maravillados, y toda su interacción es a través del parlante inteligente de Google que no muestra video. Entonces, eh, ni audio ni video. Toma tú la decisión de qué puedes entregar, cómo te sientes cómoda o cómodo y vete por ese lado. Algunas personas van a decir, yo voy a hacer video corto. Otras personas van a decir, yo voy a hacer video largo. Otras personas van a decir, yo voy a hacer audio ni corto ni largo, intermedio. ¿Y cuánto es intermedio? Pues para mí intermedio son 15 minutos. Entonces, mi decisión es que voy a hacer audios de 15 minutos cada 3 días, por ejemplo. Y otro al lado va a decir, mi decisión es que voy a hacer videos de 30 segundos cada 3 días. Y ambas decisiones son válidas. Luego vas a cotejarla con tus fotografías, a evaluar y decidir como, ¿me debería cambiar o no? Estoy bien, estoy creciendo como quiero crecer. Ahora vamos a contar cómo se llega a ser podcaster número 1, en mi caso del tema de tecnología. Probando y probando y probando y metiendo la pata y descubriendo que por ahí no era y que tenía que cambiar de categoría. Entonces al principio yo estaba como en, mi podcast estaba en la categoría de sociedad. Luego en la historia en la categoría de historias personales. Luego en la categoría de arte. Luego en la categoría de noticias. Luego en que, ¿dónde iba a cuadrar bien? Luego caí en cuenta, muchos años después, en mi caso me demoré mucho tiempo, que al final yo estaba hablando siempre de tecnología, entonces ¿por qué no dejarlo quieto en la categoría de tecnología hasta que fuera creciendo? Y el día en que llegó al número 1, cantarlo y decir, mira, llegó al número 1 porque varias veces antes había estado en el número 1 y yo me ponía muy contento, pero nadie sabía. Y entonces como nadie sabía, eh, nadie tenía conciencia de eso que solo yo me había enterado. Entonces decidí, voy a hacer un cambio. A mí me pone incómodo hablar de mí mismo, pero voy a tener que hacer de tripas corazón porque es que si no me promociono yo, no me promociona nadie. Si no soy yo el que sale a decir, mira, estoy en el número 1 y tú no te habías dado cuenta, entonces nadie va a decir, mira, descubrí que Félix está en el número 1, voy a contárselo al mundo. No, las personas que se daban cuenta decían, qué bien, pero se quedaban calladas. Entonces yo pensé como, pues me va a tocar ponerlo en Facebook. No entro nunca a Facebook. Pero, ¿qué pasa si lo pongo en Instagram? Sí. Y si vinculo para que lo que yo ponga en Instagram salga también en Facebook. No entro a Facebook, pero puedo hacer que mis publicaciones en Instagram lleguen a Facebook. Entonces, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y por ahí alguien se enterará y espero que con eso me empiece a ir mejor. Con una parte importante que es identificar tus debilidades, pero también identificar tus fortalezas y celebrar tus fortalezas. Para mí ha sido difícil eh, porque mi personalidad me dice, ay, no hable de usted mismo, eso es aburrido, la gente no quiere saber de usted mismo, de usted y menos si es usted mismo el que está hablando. Pero pues no tengo más quien hable, entonces me toca hacer un esfuerzo y, y dar un paso un poquito más allá de mi zona de confort. No me siento cómodo, pero tengo que hacerlo en función de lo que quiero lograr de mi crecimiento, que es tener más audiencia. En lo técnico,
¿Qué recomendar para un podcast que recién inicia? Yo diría que para recién iniciar hay que tener un sueño y los pies en la tierra. El sueño está en el aire y es lo que quieres lograr, pero no vas a arrancar desde el aire. No puedes arrancar desde el aire. Entonces pon los pies en la tierra y al poner los pies en la tierra no digas eso es imposible, sino hoy no es posible y mañana, no mañana tampoco, bueno, pero por lo menos que mañana me encuentre el día un poquito más cerca, un poquito más cerca. Y al hacer eso, ponerte en marcha, ponerte en acción y empezar a avanzar hacia ese adelante que hoy no te sé decir para dónde es adelante, pero tal vez si tienes un sueño, puedas mantener la imagen fija del sueño para ir hacia ese sueño y hacia allá sería adelante. Y cada quien tiene un adelante diferente. Cada quien tiene un norte de la brújula diferente. Y uno puede decir como sí, es que la brújula dice que el norte es para allá, pero yo quiero ir para allá. Entonces uso la brújula para saber a dónde es que quiero ir yo, no a dónde es que quiere ir la brújula, a dónde es que quiero ir yo. En lo técnico, para un podcaster que recién inicia, invierte en el mejor teléfono que puedas comprar hoy. Pero no te enamores del teléfono porque probablemente dentro de un año el mundo sea diferente y quieras cambiarlo. Probablemente. Entonces piensa en que normalmente un teléfono por mucho debería durarte 3 años. Si te va muy mal, aguántate con ese teléfono 3 años. Y al cuarto año ya deberías conseguir uno nuevo. Si te va muy bien, aguántate un año con el teléfono. No lo cambies antes del año. Así te esté yendo muy bien, porque te puedes volver inestable. Y al volverte inestable, entonces te dejas llevar porque la herramienta, este teléfono, esta aplicación, esto no sé qué, y entonces estás cambiando constantemente de rumbo como una veleta y pierdes la noción de yo tengo un sueño y voy hacia ese sueño. El teléfono es una herramienta. Usa de la mejor manera tu herramienta y la herramienta más versátil que conozco actualmente es el teléfono, no la computadora. La computadora está muy bien, funciona. Y si tienes computadora, adelante con la computadora. Pero con el teléfono tienes buena cámara, buen micrófono, que si lo sabes utilizar, con ese basta. ¿Que necesito comprar mi micrófono nuevo? Cuando llegue el momento, arranca con lo que tienes. Arranca con lo que tienes y ve creando tu audiencia. Y cuando veas que tu audiencia crece por ese lado, sí, ahí sí empiezas a hacer las inversiones y a decir, ya me di cuenta que necesito 2 micrófonos y para tener 2 micrófonos necesito también una interfaz de 2 micrófonos. Investigué y la interfaz es tal, me cuesta tanto y los micrófonos son tales y me cuestan tanto. Vas a llegar a eso cuando tus necesidades te lo demuestren. No compres cosas antes de saber para dónde es que vas. Cómpralas cuando sepas para dónde es que vas y qué es lo que necesitas para llegar allá. Si vas a hacer monólogos, pues no compres 2 micrófonos. Si vas a hacer entrevistas, pues entonces no compres un solo micrófono. Alguien dice, no, me voy a comprar un micrófono USB. Son buenísimos, pero para entrevistas no te sirven. Porque no puedes conectar 2 micrófonos USB en un solo teléfono o en una sola computadora. No, sí puedo conectar 2 micrófonos USB. De poder puedes, pero la computadora va a reconocer solo uno, la mayoría de las veces. A no ser que compres un software que te permita reconocer, pero entonces ahí se te enreda. Entonces, es fácil. ¿Vas a hacer monólogos? Un micrófono USB te va a funcionar muy bien. ¿Vas a hacer entrevistas? No, entonces ya no. Ya tienes que comprar otra cosa que puede ser una interfaz con 2 micrófonos o un kit de esos que viene de 2 micrófonos pegados con un cable o 2 micrófonos que son inalámbricos. No son los mejores. Los inalámbricos nunca son los mejores. Nunca. Pero de repente te pueden servir. Y así no sean los mejores, te puedes ir con esos. Eh, ¿Qué debemos evitar en el podcast? Evita quedarte hablando solo o sola. Evita
que el hacer el podcast sea un ejercicio de autocomplacencia, en donde tú terminas súper feliz, pero luego vas a ver y nadie lo quiso escuchar. O las personas que lo estaban escuchando se molestaron y dijeron, no, no me gusta. Imagina siempre el podcast como un ejercicio de comunicación en el que vas a hablar con una persona. Con que le hables a una persona y esa persona te oiga, ya está completo el ejercicio. Si no te oye nadie, estás desfasado o desfasada. Y si hay una persona que te oye, vas bien. Si hay dos personas que te oyen, vas muy bien. Y si hay 10 personas que te oyen, adelante, vas por buen camino. Gracias, Johnny, muchas gracias por invitarme. Eh, Me he sentido un poco curioso con esta modalidad en la que estamos haciendo la charla, en parte hablada y en parte escrita, porque estamos escribiéndonos por chat y yo voy leyendo en voz alta para que quede en la grabación. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos en Ecuador, en la primera escuela de podcast de Ecuador. Síganme en mis redes sociales y me comentan por allí si tienen algún inconveniente y si puedo serles de alguna utilidad. @locutorco. La red social que más estoy utilizando en este momento de mi vida es Instagram, pero procuro estar en todas las que yo conozca. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz carrera en el podcasting. Un saludo a todos en la escuela de podcast de Mote Radio.